Bueno, les damos la bienvenida a todos. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias por tu amor, tu fidelidad, tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Tu palabra dice que tú te deleitas en amar y en bendecir a tu pueblo. Y hoy estamos muy felices, muy agradecidos de saber que somos parte de tu sueño, de tu corazón, de tu anhelo. Gracias porque somos parte de una iglesia. Somos tu iglesia, tu novia, tu esposa. Y estamos muy contentos. Señor, yo clamo que hoy tú traigas una bendición especial sobre cada uno de nuestros hermanos, sobre cada uno de nuestros amigos, sobre cada uno de los que están presentes en esta reunión, que ellos puedan sentir tu abrazo, que ellos puedan oír tu voz, que ellos puedan reconocer que tú eres la única alternativa y la única solución a los problemas que aquejan a la humanidad. Te adoramos, te bendecimos y te decimos que eres bienvenido a esta reunión en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, eso es un tema espectacular porque cada uno de nosotros, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, ¿no? Los que creemos que Él murió y resucitó y se fue a prepararnos un lugar, todos nosotros tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, entonces somos iglesia, ¿no? La Biblia dice en Hechos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cada uno es templo del Espíritu Santo. Y dentro de nosotros mora Dios Padre, mora Dios Hijo y mora Dios Espíritu Santo. Ajá. Por lo tanto, usamos la palabra iglesia para donde nos reunimos a alabar y adorar a Jesús, como lo hacemos en el auditorio, ¿no? Pero la verdad, iglesia es nosotros mismos donde mora el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que debemos ser conscientes que Él está dentro de nosotros y como templo del Espíritu Santo, nosotros exteriormente en el cuerpo debemos mostrar la gloria de Dios que mora dentro de nosotros, ¿no? Ahora, vamos a decir que el lugar donde nos reunimos se llama iglesia, pero normalmente es como un auditorio, un salón, un grupo de conexión, ¿no? Donde nos reunimos todos los que tenemos al Espíritu Santo y estamos juntos. En Hechos dice que estaban los discípulos, cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, estaban los discípulos todos reunidos en un lugar que se llamaba Aposento Alto. Estaban ahí todos unánimes, juntos, esperando que el Espíritu Santo llegara. Cuando el Espíritu Santo llegó como un estruendo, entró y tomó posesión de cada uno de los que estaban ahí. Habitó, suena mejor. Habitó y habita en cada uno de nosotros. Así que hoy quiero recordarles eso, que nosotros tenemos al Espíritu Santo que habita en nosotros y el estuche, que es el cuerpo, debe reflejar la gloria de Dios. Sí, entonces como nos ha dicho Patti, la iglesia no es el edificio como tal. Es un lugar, el edificio donde Dios nos ha permitido tener, ir para adorar, para escuchar la palabra de Dios, pero realmente la iglesia somos nosotros, ustedes y nosotros. Eso es la iglesia. Entonces debemos tener eso muy, muy en claro, muy presente, para no sacarnos de la cabeza la idea de que la iglesia es el centro, el epicentro o el edificio donde nos reunimos, ¿no? Ese es un auditorio donde se reúne la iglesia. La iglesia. Entonces no olviden eso, amados, que la iglesia somos las personas, las piedras vivas. Ahora, la iglesia del Señor tampoco es cualquier persona. No, la iglesia del Señor está compuesta por hombres y mujeres que han dado una evidencia de estar convertidos al Señor.
los que han rendido su vida a Cristo, los que han abierto su corazón y han recibido la salvación en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Cristo Jesús. El que ha hecho una decisión por Cristo y se congrega, esa persona es parte de la iglesia. No porque va a una iglesia significa que es cristiano, porque si no ha recibido a Cristo en el corazón, pues tristemente no es parte de la iglesia. Yo escuché un adagio, un dicho, hace muchos años atrás que nos causaba mucha risa, pero es muy cierto. Decía, no por el hecho de estar en un establo significa que yo soy vaca, ¿sí? Y eso es lo mismo que podemos decir, no por ir a la iglesia o al templo o al edificio o al auditorio donde nos reunimos significa que yo soy cristiano. Para poder decir que soy cristiano, hijo de Dios, tengo que haber recibido a Cristo en el corazón, creer en la obra de Él en la cruz. Dice la Biblia que el que cree en su corazón y confiesa que Jesucristo con su boca, que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. Entonces, nosotros tenemos que dar evidencias de un cambio en nuestro interior, evidencias de que hemos nacido a una nueva vida. Y estas evidencias no son humanas, sino espirituales, porque como dijo Patti, cuando vino el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo a morar dentro de la iglesia. Y las evidencias que nosotros damos, pues tienen que ser espirituales, porque muchas personas también aprenden, digamos, la forma de vida de cómo vive un cristiano, y empiezan a vivir imitando la vida de un cristiano. La Biblia llama eso como alguien con apariencia de piedad, sin que realmente sea cristiano. Entonces yo tengo que dar una evidencia de que ha habido un cambio de vida, de que si yo antes mentía, ya no miento más. Si yo antes era una persona violenta, ya no soy más una persona violenta. Si antes era un mentiroso o lo que sea, Sí. cualquiera que haya sido nuestra lucha, yo tengo que dar una evidencia de que el Señor vino y me cambió. Como dice segunda de Pedro, dice, como todas las cosas, dice segunda de Pedro 1, 3 y 4, para que tomen allí apuntes. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, Cristo, por medio de su gloria y su excelencia, nos llamó, y por medio de las cuales tenemos preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Somos beneficiarios de la cruz. Exacto. Tenemos ahora salvación, tenemos ahora sanidad, tenemos ahora provisión, porque el Señor es nuestro proveedor, es nuestro sanador, es nuestro salvador. El Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, clama a mí y yo te responderé. O sea, hay miles, cientos de promesas en la palabra de Dios que han sido puestas para beneficio de la iglesia de Cristo. Es que la iglesia es, vamos a decir, la iglesia comenzó en el libro de Hechos, ¿cierto? Y a través de todo el libro de Hechos encontramos que la iglesia crecía, que la iglesia se multiplicaba, ¿cierto? Y que somos iglesia, igual que en el templo, lo somos en la casa. La iglesia es la compañía de los verdaderos creyentes, y esto lo encontramos en Juan 1, 12, 23. ¿Qué significa esto? Que significa que los creyentes, que es creyentes, que los que creen en el Señor Jesucristo, se unen como en una compañía, como en una empresa, vamos a decir, Sí. ¿no? Y Como una familia. como una familia. Somos la familia de Dios. Exacto. Y lo mismo que vivimos en la iglesia, lo vivimos en la casa. Lo mismo que vivimos en la iglesia, lo vivimos en el trabajo. Porque algunos, ninguno de este grupo, pero algunas algunos, personas viven una cosa, llegan a la iglesia, llegan el domingo,
¿no? Los más santos levantan las manos, eso cantan, adoran a Jesús, y cuando llegan a su casa o a su trabajo, se olvidan Ujú. que son iglesia. Sí. Entonces sus comportamientos no reflejan lo que es la iglesia. Ujú. Cuando hablamos de que se vean los frutos de la iglesia, son los frutos que encontramos en Gálatas 5, 22 y 23. Ujú. ¿Cuáles son los frutos? Que se nos vea amor, que se nos vea gozo, que se nos vea paz, Ujú. que se nos vea paciencia, bondad, Benignidad, benignidad, fe, fe, mansedumbre, mansedumbre, templanza, templanza, y el que más me gusta, dominio propio, dominio propio. Sí. no demonio propio. No. Porque algunos tienen su demonio propio. No, no, no. Dominio Dominio propio. propio. Que en todo lugar reflejemos que somos templo del Espíritu Santo. Sí, entonces la iglesia somos nosotros, el Ujú. pueblo de Dios. No es una organización, aunque funciona como una organización porque hay que darle orden, realmente es un organismo vivo, Ujú. ¿sí? Algo que produce vida. Por eso usted cuando decide congregarse, usted empieza a recibir raciones de vida abundante. El Sí. Señor dijo, yo vine para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Ese es el deseo del Señor. Pero las preguntas que nosotros tenemos en este momento, ya con ese contexto que acabamos Ujú. de exponer, son preguntas que tenemos que hacernos y que tenemos que responderla, no es solamente hacerla y tenerla, ah, sí, me hice la pregunta yo. No, hay que responderla. Ujú. Y la primera pregunta que yo tengo para ustedes, y ustedes van a escribir allí en sus apuntes, es, ¿yo veo la iglesia como mi casa? O sea, ¿yo veo la iglesia como mi casa? ¿O es solo un lugar donde voy por rutina Ujú. o por obligación o por lograr algo? Ujú. Porque pues muchos, hay que reconocer que muchos van a la iglesia simplemente porque dicen, ah, es que yo quiero trabajar de pronto en la iglesia, o quiero tener un puesto de liderazgo, o quiero esto o aquello, y hacen ciertos ejercicios que la iglesia exige, pero no ven la iglesia como su casa, O algunos van a la iglesia porque está de moda. porque está de moda, sí, O porque es bonito, o porque... porque se pasa chévere o ¿Sí o no, no? Y en los grupos la pasamos chévere, y más ¿cierto? ahí en Calimío. Ahí la pasamos demasiado chévere. Pero realmente yo creo que sí tengo que ver la iglesia como mi casa, el Ujú. lugar de refugio. La Biblia habla de lugares de refugio. Escogían algunos lugares, algunos sectores en el país, en Israel, y esos lugares los llamaban lugares de refugio. Era donde las personas que estaban huyendo porque habían cometido un delito, porque estaban endeudados o por cualquier motivo y vivían en angustia, ellos tenían la oportunidad de correr a un lugar de refugio. Y una vez llegaba a ese lugar de refugio, nadie podía hacerle nada Ujú. porque estaba bajo protección, bajo cobertura. Y eso es prácticamente la iglesia, un lugar de protección, un lugar de refugio. ¿Y qué mejor lugar para uno sentirse refugiado y protegido que la casa de uno? Ujú. ¿Sí o no? ¿Están Y de acuerdo con nosotros? ¿Sí o no? hágame, Hagan así, o eso. mándenme el Así, corazoncito. así. Eso, ahí está. La casa es el lugar donde usted mejor y más seguro se siente. Es como, yo lo veo de esta forma, como una embajada, ¿no? Ujú, Una embajada. ¿Qué ujú, hacen las personas de pronto extranjeros o algo que están metidos en problemas? Corren a la embajada, ¿cierto? ujú. Y ahí los protegen. Nosotros en esta tierra estamos pasando como embajadores de algo más grande, que es el reino de los cielos. Sí, Y tenemos nuestro consulado o nuestra embajada, que es la la iglesia. iglesia. Ahora hay otro término también para la iglesia que me gusta también, que es la iglesia es
un hospital, lugar de los primeros auxilios, de los primeros de auxilios. urgencias. Ahora, yo no sé cómo cada uno de ustedes llegaron a la iglesia, pero sí he escuchado que varios llegaron porque necesitaban salud, ¿no? Algunos, esa era su necesidad. Otros llegaron a la iglesia porque tenían problemas en el hogar. Ataduras, problemas Sí, en el hogar. otros llegaron por simple curiosidad, ¿no? Pero al llegar a la iglesia y encontrar a otras personas, ¿no? Y abrir su corazón, encontraron los beneficios de la cruz. Ahora, como no todos van a llegar a la iglesia, porque vuelvo y les digo, nosotros somos la iglesia, nosotros tenemos que llevar la iglesia a los lugares donde no llega la iglesia. Eso es nuestro trabajo. Si estamos en el trabajo, tenemos que ser luz en ese lugar. Por tanto, debemos ser los mejores empleados. Si estamos en la universidad, los mejores De estudiantes. acuerdo. Si somos amas de casa, ser las mejores amas de casa. Ujú. Si hay un contador, un abogado, un administrador, Ser ser el los mejor. mejores. Los mejores para poder reflejar al mejor de los mejores, que es Cristo que mora en nosotros. Sí. Hay otra pregunta que es la siguiente. ¿Qué he sentido o qué oposición he tenido mejor Ujú. que impide que yo pueda plantarme en la iglesia verdaderamente? No ser simplemente un asistente, sino alguien que es parte de la casa. Ujú. Recuerden, el que es de la casa lava la loza. Paga los servicios. El que es de la casa lava la loza. No simplemente come y se va. Eso lo hace un invitado. Eso lo hace alguien que no es de la casa. Si usted me invita a su casa, yo voy, almuerzo y me voy. Y no lavo la Y no loza. lavo la loza. Pero usted que es de la casa, lava la loza. ¿Sí o no? Entonces, hay personas que vienen, pero solamente comen el alimento, pero no sirven en la casa. No hacen nada para identificarse como miembro de la familia. Ujú. ¿Qué es lo que impide? ¿Qué oposición ha venido a su vida? Tal vez que usted se ha sentido mal recibido, Ujú. que no lo han atendido, que ha solicitado una ayuda, todo este tipo de cosas, y eso ha impedido que usted se sienta parte de la casa. Y entonces la pregunta en este momento es, ¿cómo puedo yo vencer esa oposición hacia la casa de Dios? Porque el hecho que una persona o no me salude, o no me atienda, o no me dé la respuesta de algo que yo esperaba, si no satisfizo La la necesidad. necesidad, no significa que entonces yo me voy bravo de la iglesia o bravo con Dios. ¿Sí? Entonces yo tengo que identificar qué es lo que ha impedido que yo pueda crecer, qué es lo que ha impedido que yo pueda injertarme en la iglesia y ser parte de la familia de Dios. Y tienes que escribirlo allí, decir esto o aquello. No me gustan las filas, o no me gusta una iglesia tan llena, o no me gusta, yo no sé, lo que sea. O una posición puede ser la pereza también. Puede ser. Me gusta más el fútbol o quedarme en casa porque estoy cansado, porque trabajé duro la semana. No sé, lo que sea, escríbalo y póngalo delante del Señor. Dígale al Señor, mire, esta situación es lo que a mí me impide plantarme en la iglesia. Esta situación es la que a mí me evita que yo pueda amar a los miembros de la iglesia o a mis líderes o a mis pastores o a mis hermanos, compañeros. Ujú. Pero es una pregunta que usted tiene que hacerla y responderse. ¿Sí? Otra pregunta. Ahí está, Pati, la tercera, esta. La tercera, oro por la iglesia, porque a veces oramos por muchas otras cosas, pero no oramos por la iglesia. ¿Será que oro por los pastores? Porque no crean, los pastores y los líderes necesitan Mucha oración, mucha oración. pero No. mucha. ¿Por qué? Porque el enemigo ataca duro y a veces ataca con críticas y a veces nosotros somos parte de las críticas. Mm. Nos reunimos a criticar. ¿O será que hablamos mal? Hablamos mal de la visión.
hablamos mal de la visión o hablamos mal Yo creo que de... antes de hablar mal de la visión, debemos orar por la visión. Ujú, Porque gracias a Dios, Dios le dio a nuestros pastores y a la iglesia una visión. Recuerden que la Biblia dice que el pueblo sin visión perece. sí, Entonces, si tenemos una visión, debemos orar por esa visión. Y si no estoy de acuerdo o quiero unos cambios, pues orar que Dios ponga ese sentir. sí. O si vemos algo que no está funcionando, pues en vez de criticar, orar. Orar, sí. Porque pues todos somos humanos y podemos embarrarle, nos podemos equivocar Sí, o lo que sea. sí, cometer errores, todo eso. Entonces, si vemos cosas que no están funcionando en la iglesia, que es la novia de Cristo, Ujú. ¿no? Entonces, orar, ¿no? Espíritu Santo transforma esto, muestra esto, pero es nuestra responsabilidad como templo del Espíritu Santo orar por la iglesia. Así es. O la pregunta correcta yo creo que sería, ¿me veo como alguien que está a favor de la iglesia? O alguien que es opositor a la iglesia. Sí, Y es que, amados hermanos, es muy fácil ser opositores a la iglesia, porque yo sé que Dios ha puesto una porción en cada corazón. Hay Yo tengo mi propia porción, Pati tiene su propia porción y cada uno de ustedes tiene una porción. Y uno quisiera que esa porción se viera y se magnificara. Y yo creo que no está mal. El asunto es que a veces queremos hacer las cosas en nuestro tiempo y no en el tiempo de Dios. Entonces yo tengo que aprender a esperar el tiempo de Dios. Recuerden que Dios es el que quita y pone. sí, sí, sí. Dios es el que hace todo. Y si yo soy una persona que soy un opositor a la visión, es muy probable que lo que hay en mi corazón se frene. Pero si yo soy una persona, un segundo a bordo que hace las cosas como de acuerdo a la visión que recibió mi líder, mi pastor, tarde o temprano voy a tener el acceso para poder decir, sería chévere hacer esto o hacer aquello. Ujú, Entonces, esa es una pregunta que es válida. ¿Me veo como alguien que está a favor de la iglesia o soy un opositor? ujú. ¿Sí? ¿Cómo puedo ser parte activa en la iglesia? ¿Cómo puedo hacer parte activa? Yo le doy gracias a Dios porque en este grupo de conexión hemos tenido mucha gente a lo largo de muchos años y muchos hoy en día son grandes líderes de la iglesia que nacieron en nuestro grupo y cuando llegaron no había como mucha posibilidad. Pero cuando vimos la forma como Dios trató esas vidas, esos corazones y cómo Dios los moldeó y los levantó, wow, eso nos llena de satisfacción. Y así como Dios lo hizo con todas esas personas, lo va a hacer con cada uno de ustedes. Ujú. Entonces, ¿qué necesitamos realmente? Ser personas que aman la iglesia y se hacen parte activa, Sí, parte activa. Uno de los grandes comienzos es ser fiel en la asistencia, pero los felicitamos a ustedes hoy. Ahí están, ahí está. fieles en la asistencia, fieles. Y no solamente al grupo de conexión, vienen a los cultos, vienen a la oración, son fieles al servicio. Eso Dios lo honra, Dios lo honra. Pero si de pronto hay alguien que todavía no lo ha entendido, pues yo lo animo, junto con mi esposa, a que se haga parte activa de la iglesia. Y una forma de servicio es cuidar el lugar donde asistimos, ¿no? Eh, Ser ejemplo alrededor, ¿no? Que todos vean que tenemos algo especial que podemos dar, Ujú. como lo que estábamos escuchando sobre la gracia. Es que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, tuvo compasión de las personas. Tuvo compasión. Tuvo compasión y a veces nosotros no somos así como tan compasivos que digamos, ¿cierto? Pero una forma de mostrar que somos iglesia es preocupándonos los unos por los otros, tener compasión, amar. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mm. Y voy más allá. Dice, ama a tus enemigos. Eso es Eso, algo
pesado, ¿no? Eso es ser iglesia. Iglesia es compartir lo que el Señor Jesucristo hizo a otros. Porque en el libro de Hechos la iglesia crecía. Tenemos en Hechos 1:15 que dicen que se añadieron 120 personas a la iglesia. Luego en Hechos 2, un capítulo de diferencia, dice que fueron añadidos a la iglesia 3,000 personas. No, y luego en Hechos 4:4 dice que 5,000, ¿no? Tremendo, O sea, ¿no? va creciendo, va creciendo, va creciendo. Sí. ¿Por qué? Porque la idea es que todos, va a llegar el momento en que todos vamos a ir a reinar en el reino de los cielos y vamos a ser la iglesia que Dios y el Señor y el Espíritu Santo quieren que seamos. Amén, amén. Entonces, pues eso era lo que teníamos para compartirles el día de hoy. Realmente un tema sencillo, elemental, que ustedes ya conocen, pero que no está de más recordarlo, tenerlo presente y atesorarlo en el corazón para que produzca fruto por medio del Espíritu Santo. Por eso quiero invitarles que cierren sus ojitos, vamos a orar. Y Señor, te damos gracias porque somos tu iglesia, porque somos tu pueblo, somos tus hijos, somos la esposa de Cristo. Gracias, Señor, porque tú diste tu vida por cada uno de nosotros. Y gracias porque nos hiciste parte de tu pueblo. Ahora somos tu pueblo. Y por medio del sacrificio de la cruz hemos tenido reconciliación con Dios Padre. Por eso hoy, Señor, reconocemos que somos parte importante de tu plan. Y renunciamos a todo lo que nos impide ver con nuestros ojos espirituales y aún nuestros ojos naturales lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Por eso, en el nombre de Jesús, nosotros renunciamos a toda pereza, a todo letargo, a toda palabra necia, a todo ataque del enemigo, toda maldición o palabra mala que hemos oído que ha afectado nuestra relación con la iglesia. Yo creo, Dios del cielo, que somos parte vital de tu casa y de tu iglesia, que somos importantes y que tú tienes un lugar para cada uno de nosotros, que tú tienes un plan hermoso, maravilloso por cada uno de nosotros, por cada miembro de nuestras familias, por nuestro hogar, por nuestra casa. Señor, oramos por la unidad de la iglesia. Señor, deshacemos todo problema, deshacemos todo inconveniente, todo malentendido que el enemigo está aprovechando para separarnos y dividirnos. Y nosotros en este momento oramos por la unidad. Señor, declaramos que somos escuderos de nuestros líderes y pastores. Declaramos, Dios, que somos esas personas escogidas por ti para cuidar la casa de Dios. Te adoramos y te bendecimos por hablarnos en esta noche y bendecimos tu santísimo nombre en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.